Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. ¿Quién es este que se atreve a cuestionar el propósito del Altísimo?, murmuraban los ángeles que rodeaban el trono de Dios. Cada chispa de luz en el cielo reflejaba la grandeza de su Creador, mientras un susurro de inquietud comenzaba a recorrer el reino celestial. Lucifer, el querubín ungido, cuya belleza y luz eran incomparables, había comenzado a dejar de lado su alta posición con su esplendor, brillaba como una estrella, pero las sombras de la arrogancia se proyectaban sobre su corazón. Soy igual a Dios, proclamaba en su interior, olvidando que su luz brillaba porque era un reflejo de la gloria del Creador, Ezequiel 28, 17. Pero Dios, que escruta los corazones y las intenciones, comenzó a contemplar el levantamiento de la serpiente antigua, discerniendo cómo su corazón se llenaba de rencor un día. En los corredores del cielo, se reunió un grupo de ángeles leales al Creador. Ante ellos, el trono divino resplandecía, y Miguel, el gran arcángel, se alzaba firme. La rebelión no será tolerada, dijo con voz poderosa. El Señor Mostig no permitirá que la iniquidad cubra su cielo. Mientras tanto, Lucifer, lleno de secretos y ambiciones, rumiaba su plan. Con astucia y seducción, habló a los ángeles caídos. ¿Acaso no es justo desear ser como Dios?, susurraba. Un reino eterno, donde seamos libres de la tiranía del Creador. Así, comenzó a apoderarse de corazones, seduciendo a aquellos que deseaban más poder y gloria. El cielo se oscurecía con una creciente tensión, y el eco de la guerra espiritual resonaba. Pero Dios, en su soberanía y gran poder, se preparaba para actuar. Se levantó, y su voz resonó como un trueno: basta. Es tiempo de la justicia celestial. En su perfecto juicio, el Señor no solo observaría la traición, sino que también manifestaría su gran plan redentor. Los cielos se llenaron con el tumulto de un conflicto inminente. Miguel y sus ángeles, armados con la luz de la verdad, descendieron hacia la confrontación. Con cada espada levantada, clamaban por la gloria del Altísimo. Mientras tanto, Lucifer y su séquito, ya atrapados en la oscuridad de su propia rebelión, se preparaban para la batalla en la tierra. El hombre aún no había sido creado, pero ya estaba en el corazón del Todopoderoso. Su plan, en la trama de la historia, comenzaría a revelarse. Así como la luz tiene que vencer la oscuridad, el propósito de Dios se manifestará, replicó el Señor con determinación. Desde el principio, sabía que si bien el engaño de Lucifer podía traer confusión temporal, la verdad eterna prevalecería. En un momento de grave enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, Dios habló nuevamente. En el día en que el hombre sea formado de la tierra, un redentor surgirá de su simiente. La cabeza de la serpiente será herida, y su fin será cierto, profetizó. Mientras los ángeles observaban con asombro, el susurro del futuro brillaba con esperanza, pero el camino sería tortuoso. La ira de Lucifer se intensificó, sabiendo que su tiempo era limitado. Así, la oscuridad no se rendiría sin luchar. Algo estaba por desatarse en la creación, desencadenando un ciclo de prueba y redención que cambiaría para siempre no solo el destino de la humanidad, sino también el del cielo. Por el momento, todos aguardaban, mientras la guerra celestial comenzaba. Aquellos que permanecieran fieles al diseño amoroso del Creador verían la luz de la promesa siempre resplandecer. Pero la pregunta era: ¿quién prevalecerá al final? En el fondo de cada corazón estaba incrustada la certeza de que lo que Dios había comenzado, lo completaría. Y así, el misterio del plan soberano de Dios continuaba a la espera de su revelación final. Un silencio pesado llenaba los vastos dominios del cielo mientras la batalla entre los ángeles se preparaba a estallar. Las alas de Miguel relucían con luz divina, y el eco de su determinación resonaba en cada rincón. «Despliégate, oh ejército del Altísimo», clamó el arcángel con voz potente, porque ha llegado el momento de luchar por la gloria de Dios y la salvación de nuestra morada celestial. Los ángeles leales respondieron unánimemente, uniendo sus voces en un clamor de fe y fervor. En ese instante, el oscuro corazón de Lucifer se volvió un pozo de insatisfacción. «Nada podrá detenerme», pensó mientras observaba a aquellos que antes eran sus hermanos, ahora armados contra él. La luz no puede asegurar la eternidad, los cielos se sacudirán en su desdicha. Afuera de la luz gloriosa del trono, sentía como la rebelión comenzaba a tomar forma. Los ángeles caídos, seducidos por sus palabras engañosas, se posicionaron tras él, preparándose para desafiar las órdenes del Altísimo. Con cada susurro, la sombra de la desobediencia se extendió por el cielo, desdibujando el orden que había prevalecido por eones. De repente, una gran voz se escuchó en toda la creación.
Lucifer, sonó el eco del Creador, tu arrogancia te ha llevado a este abismo. Tu deseo de ser igual a mí solo te arrojará a la oscuridad. La luz que emanaba del trono hizo temblar el corazón del querubín caído, recordándole que su grandiosidad era una sombra de la verdadera gloria. Asumió su forma de serpiente, y con cada movimiento, su astucia se volteaba de malignidad. ¿Acaso no es libre el que busca su propio destino? Que caigan las cadenas del dominio. La guerra se desató como un rayo. Las espadas de luz se encontraban, creando un destello en el firmamento. Miguel y sus ángeles, luchando con fervor divino, desataron un aluvión de justicia. Por el nombre del Señor, venceremos, gritó el arcángel mientras se lanzaba contra la rebelión. La batalla astral resonaba, y el cielo se tornó un campo de gloria y tragedia, mientras la luz y la oscuridad se enfrentaban en un desafío ancestral, pero en medio de esta contienda celestial, el corazón de Dios brillaba con un propósito eterno. Aunque las fuerzas del mal se reúnan, mi plan no se detendrá, proclamó en su conciencia. De su sabiduría infinita, susurró una verdad que resonaría a través de los siglos: he escogido crear un ser a mi imagen, que será el portador de mi gloria en la tierra, un redentor que triunfará donde tú has caído. Mientras el conflicto avanzado, la ira de Lucifer creció. Si el hombre es la obra de tus manos, entonces su fragilidad será su caída, gritó con desafío. Intentaré corromperlo antes que se realice tu propósito. Así, la frialdad del odio y la rebelión comenzaba a tejerse en el futuro de la humanidad, un plan oscuro que buscaría socavar la intención del Creador. Sin embargo, la promesa continuaba brillando, inquebrantable. Dios, cuyos caminos son más altos que nuestros caminos, Isaías 55, 9, reveló a sus ángeles el secreto que cambiaría la historia: a través de la simiente de la mujer, un Salvador nacerá, y su primera victoria será la derrota de la serpiente. Mientras la guerra se intensificaba, el oro de la redención comenzaba a forjarse en el crisol de la adversidad. En los corazones de aquellos fieles, la esperanza florecía: Dios es nuestro refugio y fortaleza, Salmos 46, 1. Las palabras del Creador resonaban como una música, una melodía que prometería restauración y victoria. En ese instante, un nuevo misterio se puso de manifiesto: Dios, el arquitecto del tiempo, estaba tejiendo no solo la creación, sino también el destino de la redención. Así, todos aguardaban el desenlace en la furiosa contienda entre luz y oscuridad. Y en el cielo resplandeciente, la pregunta sin respuesta seguía flotando: ¿podrá algún poder desafiar el plan soberano del Señor? La respuesta, sellada en los corazones de los fieles, aguardaba su manifestación en los anales del tiempo. La lucha se intensificaba en los cielos, y las resonantes espadas de luz se encontraban contra las sombras de la rebelión. Sin embargo, en el centro del conflicto, una visión mayor se gestaba en el corazón del Creador. Aquella guerra no solo estaba por decidir el destino de los ángeles, sino también el futuro de una creación aún por venir. Desde lo profundo de aquellas batallas, el cielo se tornó en un escenario donde los ecos de la grandeza divina se entrelazaban con los gritos de desesperación de aquellos cuya lealtad se había extinguido. Miguel, el gran príncipe, lideraba a los fieles, con la luz de la verdad brillando a través de su armadura. «Permaneced firmes, hijos de la luz», exclamó, «pues el poder de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Nosotros no luchamos por la victoria, sino por la gloria de aquel que nos ha creado». Mientras arduino de destellos celestiales iluminaban la contienda, Miguel dirigió sus ángeles como un general que instruye a su ejército. «Ayudad a los caídos a levantarse, el corazón de Dios está con nosotros», declaró firme. En los corazones de aquellos que le seguían, renació el fervor, y se lanzaron a la batalla con renovado valor. Aún así, la mente de Lucifer, corrompida por la arrogancia, tejía un oscuro plan en las sombras. «Si el hombre es el portador de gloria, entonces su debilidad será mi plataforma», susurró mientras observaba a los ángeles utilizar su luz. Con su persuasión maligna y la astucia traicionera de la serpiente que había asumido, comenzó a infiltrarse en la creación misma que aún no existía. «Así como he caído, haré que caigan aquellos que se espera que brillen». Delante del trono de Dios, los ángeles fueron testigos de un momento crucial donde la luz se tornó más brillante y llena de majestad. «Ciertamente, la desobediencia se ha esparcido en el cielo», proclamó el Creador, «pero mi plan se levantará en la tierra para restaurar lo perdido». En el silencio que siguió, todos esperaron con cobijas de inquietud, porque el Creador compartía una nueva revelación. «He elegido a un hombre del polvo, con aliento de vida en sus narices, en su fragilidad, se revelará la plenitud de mi gloria». Cada ángel sintió la fragancia del propósito divino,
una chispa de esperanza que iluminó los corazones adoloridos. Lucifer, consciente del poder del Creador, fue golpeado por una ola de furia. Si el hombre es el propósito de su creación, lo llevaré al pecado, y hará que la tierra sea un eco de mi rebelión, rugió en su interior. La semilla del engaño ya había sido sembrada, y en su oscuro ya temor, comenzó su acecho en el cielo, el dolor de la traición y la inminente amenaza del mal eran palpables. Nada puede detener el consejo de Dios, susurró un ángel fiel, tomando aliento de esperanza y sabiduría. Los cielos resonaban con la proclamación de su victoria, y la luz de Dios iluminaba la oscuridad, y mientras el conflicto danzaba en los cielos y un nuevo enemigo emergía, Dios anunció la venida de un Redentor, y ahí que, en la sombra de la muerte, la luz vendrá, y el lamento del hombre será transformado en alabanza. Así, en medio de la batalla cósmica, un nuevo velo de misterio se alzó. La humanidad, destinada a ser la joya de la creación, se convirtió en el escenario del más grande conflicto, donde la redención y la corrupción se enfrentarían en el tiempo. El eco de la advertencia resonó, el sendero hacia el cumplimiento del propósito divino estaba trazado, y la historia aún revelaría la gloria de Dios. La pregunta continuaba reverberando: ¿quién podrá desafiar al Dios Altísimo que ha hablado sobre la redención? En tanto, la mirada de los ángeles se centraba en el horizonte de lo que aún estaba por venir, mientras se preparaban para el siguiente acto en el plan soberano de Dios. En el vasto vacío de la creación aún no manifestada, el aliento de Dios soplaba con poder y propósito. Las palabras del Creador reverberaban en los confines de los cielos, mientras el eco de su voluntad se extendía más allá de lo que se podía ver. He aquí que creo un mundo lleno de vida, donde la luz y las sombras se enfrentarán. Serán llevados a la prueba, pero mi gloria será revelada en sus corazones. Entre las vastas extensiones de luz, la figura de Lucifer se alzaba, resplandeciente y engañoso, deslizando su sombra sobre las ideas del Creador. Él ha dado vida al hombre, y en esa fragilidad radica su victoria, pensó Lucifer, su corazón ardiente por el deseo de ser adorado. Si los hombres sucumben a mi susurro, su caída será mi triunfo, y la creación será mía. Así, Lucifer, en su arrogante seducción, comenzó a tejer su oscura red. Su voz se arrastraba suavemente entre las corrientes de aire y terrenas que aún no existían. La libertad de elección será su condena, se repetía, buscando forjar la primera chispa del pecado, una idea tan tentadora que sería difícil de resistir. Despierten, hombres. Seréis como dioses, mi reino se alzará sin límites. A medida que su influencia crecía, criaturas celestiales que habían sido fieles comenzaron a titubear ante la seducción de su encantamiento. Eres un dios en miniatura, susurraba a cada uno, alimentando su ego con halagos venenosos. Deberían adorarte, así como adoran al Altísimo. La neblina de la duda se asentó sobre el cielo, pocos entendían que el sacrificio de Dios, lleno de amor y redención, estaba ahora más cerca que nunca de manifestarse, pero en el corazón de la creación, una fragancia de esperanza se mantenía viva. En cada latido, el aliento de Dios soplaba vida, y en cada destello del cielo, los ángeles, con Miguel a la cabeza, vigilaban con cautela la creciente oscuridad. Santidad del Altísimo, guarda a tus hijos, protégenos de la insidiosa serpiente que se desliza entre nosotros, oraba un ángel, con el peso de la batalla ya conocido, pero aún vulnerable delante del trono de Dios, el poder y la grandeza del Creador brillaban como el sol naciente. Sed fuertes y valientes, hijos míos, proclamó Dios, su voz resonando como truenos, pues he escrito un relato eterno. En la tarde de la creación, la simiente de la redención brotará de la tierra, y mi luz nunca será extinguida y así, en la periferia del cosmos, se erguía el Edén, un refugio perfecto donde la relación entre el Creador y la creación florecería. Con cada hoja en el viento, con cada río fluyendo, la eternidad esperaba ansiosamente la llegada de aquellos que habrían de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, la sombra de Lucifer se cernía sobre esta hermosa creación. Yo soy la oscuridad que desgarra la paz, pensaba Lucifer, mientras un retumbante silencio llenaba el espacio. Mi objetivo es el alma de la creación y ninguna luz me detendrá. Entonces, la lucha en los cielos se intensificó, y pronto, el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad hallaría su manifestación en el corazón del hombre, cuya elección cambiaría el curso de la historia, pero el Creador, en su infinita sabiduría, había trazado un plan imperfecto a la oscuridad. No temáis, puesto que en la próxima fase de la creación, transformaré la caída en oportunidad, y en la debilidad, se manifestará la fuerza de mi amor. El tiempo se volvía más denso, y el aire vibraba con expectación. ¿Acaso caerán los hombres en la red de engaño que Lucifer ha tejido?
El desenlace estaba por llegarse, y las puertas del cielo estaban a punto de abrirse para la revelación definitiva, mientras el universo susurraba lleno de suspense, el destino del hombre aguardaba. He aquí, la llegada de la serpiente y el destino que la luz debe enfrentar, resonó la voz del Altísimo, dejando incluso a los ángeles en asombro. Porque el plan de Dios estaba tomando forma, y en su revelación, la esperanza surgía como el amanecer que rompe la noche. En la serenidad del Edén floreciente, los árboles se alzaban con majestuosa belleza, y los ríos fluían como seda, mientras la luz dorada del día brillaba sobre la creación. Los hombres, creados a imagen de Dios, caminaban con inocencia en la comunión perfecta establecida por su Creador. Pero en la sombra de la perfección, la figura seductora de Lucifer acechaba, esperando su oportunidad para desatar el caos. En verdad, el hombre es un reflejo del cielo, pensaba Lucifer con envidia ardiente, pues en su naturaleza reside el aliento de Dios mismo. Pero, ¿qué pasaría si los llevara a dudar de su Creador? Un simple susurro puede abrir la puerta a lo irrevocable. Estaba decidido a introducir la semilla de la desobediencia en sus corazones. Así, un día, la serpiente, astuta y encantadora, encontró su camino hacia Eva, cuya belleza irradiaba pureza. «Realmente ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín», susurró la serpiente, con una voz que danzaba como un murmullo entre las hojas. El aire se llenó de un deseo ardiente, mientras Eva, sorprendida por la inquietante pregunta, sintió un estremecimiento en su ser. «No, de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no mueras», respondió Eva con firmeza, un eco del mandamiento divino que había recibido. «Ciertamente no morirás», replicó Lucifer, sus ojos centelleando con el fuego de su intención. «Sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal». La tentación de ser como el Creador, de tener la sabiduría divina, comenzó a brotar en su mente y corazón. Ella contempló el fruto prohibido y vio que era bueno para comer, y que era deseable para alcanzar sabiduría. Con aquel primer acto de desobediencia, la humanidad daría un paso hacia lo desconocido. Mientras tanto, en los cielos, la angustia llenó los corazones de los ángeles que veían el desenlace inminente. «Miguel, con su lanza desenvainada», clamó, «no dejemos que la oscuridad despoje la gloria de nuestro Dios. Entremos en la lucha, pues la historia no se escribirá sin confrontación». Entretanto, el Altísimo Creador, en su trono de esplendor, miraba con una mezcla de tristeza y cierto propósito hacia el inminente giro del destino humano. «Oh, creaciones mías, aún no conocen la profundidad de mi amor, pero en la caída, mi gloria será más visible. La redención está a la vista, y todo lo que haremos será para la salvación y el consejo eterno». La mano de Dios, siempre presente, deseaba que el hombre volviera. Aún antes de que la caída ocurriera, él ya preveía la victoria. «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir», resonó la voz del Altísimo. «Pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». La angustia en el Edén se sentía como un temblor turbulento. Eva tomó el fruto, lo partió y lo compartió con Adán. «Comamos y seamos como dioses», exclamó ella, mientras la tentación festiva llenaba el aire del conocimiento. Pero lo que no sabían era que su elección pesaría sobre los cimientos del universo, y así comenzó la obra maestra de la redención aún en el ocaso de la elección, cada decisión llevando su peso eterno en el plano divino. En los cielos, los ángeles observaban, preguntándose qué sucedería a continuación. ¿Cómo cambiará esto el propósito de Dios para su creación? Porque en los próximos días, el brillo del sol se oscurecería, y la llegada de la redención se aproximaba. La sombra de la serpiente había comenzado a manifestarse en la tierra, pero la luz de la esperanza nunca se extinguía. Un nuevo capítulo, un nuevo giro en el plan de Dios, estaba a punto de revelarse. Así, en medio de la oscuridad que se avecina, un acto de amor lo cambiará todo, resonó la voz de Dios en los corazones de quienes esperaban. La promesa de un Salvador que nacería de la humanidad se preparaba para ser declarada, y el universo en toda su plenitud aguardaba la manifestación del amor redentor. En la quietud del Edén, la atmósfera se cargaba de un silencio inquietante. Los ecos de risas y alegría se desvanecían mientras la sombra de la duda se cernía sobre Adán y Eva. La serpiente, satisfecha, se retiró al rincón más oscuro del jardín, dejando tras de sí un rastro de confusión y temor. Sin embargo, el instante de la caída marcó un giro eterno, pues cada elección conllevaba un costo inimaginable y así, con el fruto en sus manos,
la mirada de Eva encontró la de Adán. Lo hemos probado, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Ahora sabemos, como Dios sabe. Pero el fulgor recién adquirido de conocimiento era un espejismo resplandeciente. La desobediencia había abierto sus ojos, pero a un mundo lleno de culpa y vergüenza. Inmediatamente, se dieron cuenta de su desnudez, y la inocencia se desvaneció como el rocío bajo el sol ardiente. Sintiendo el peso de sus elecciones, ambos intentaron esconderse entre los árboles. Su corazón latía fuertemente, y en sus mentes se formaron pensamientos de condenación. ¿Dónde está el amor de Dios?, se preguntó Eva, mientras Adán se sumía en la desesperación. No era solo el temor a la muerte que pesaba sobre ellos, sino el profundo anhelo por el perdón que parecía un destino inalcanzable desde los cielos. El Altísimo observaba su lucha. Su voluntad no era que el hombre se perdiera, sino que se reconciliara. En ese momento, la voz de Dios resonó en el jardín. ¿Dónde estás, Adán? Temblando, Adán respondió, he aquí, estoy escondido porque tuve miedo, y estaba desnudo. La tristeza en el corazón de Dios no era nueva. Desde la creación, Él había planeado un camino para la redención. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios inquirió con misericordia, deseando que el hombre confesara su desobediencia. Eva, presa del miedo, replicó, la serpiente me engañó, y comí. La culpa se arrojó como una sombra oscura entre ellos, y así se cumplió el ciclo de la desobediencia. Cada uno, intentando desviar la responsabilidad, aumentaba el dolor en el corazón del Creador. Entonces, en un acto soberano, Dios abordó la situación con una declaración que resonaría a través de los siglos. A la serpiente dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pronunciamiento fue más que una condenación, fue la primera proclamación de esperanza. En la sombra de la caída, ya se vislumbraba la promesa de salvación. La simiente de la mujer, quien sería un redentor, comenzaba a tomar forma en el corazón del Creador. Un plan divino se desplegaba en medio del desasosiego, no todo estaba perdido y aún había una vía de retorno al amor. Mientras tanto, en la oscuridad, Lucifer, demonio caído, se regocijaba al pensar que había ganado. Ignoraba que cada paso hacia la desesperación del hombre sería un paso más hacia el cumplimiento de la promesa de Deus. La batalla había comenzado, pero el relato de la redención apenas iniciaba. En el ocaso de esta elección, proclamó Dios en su esencia, yo he destinado desde antes de la creación, un camino hacia la restauración y la vida. Y así, el jardín, encapsulado en tremenda pena, se convirtió en el escenario de la gran historia de la redención, donde el amor de Dios brilla incluso en la oscuridad más profunda. Porque en las venas de la creación aún corría la esperanza de redención, esperándose su momento. La humanidad, a partir de entonces, viviría con la marca de su elección, pero el eco de la promesa de Dios persiste, resonando en cada generación, un Salvador vendrá, y su sombra sobrepasará toda iniquidad. La historia no terminó en el Edén, estaba a punto de comenzar la verdadera lucha del amor eterno contra la oscuridad del pecado. Así, un acto de amor lo cambiará todo. La crispación en el aire del Edén se hizo palpable. Adán y Eva se miraron, los rostros marcados por la confusión y el temor. La fragancia del jardín, antes un alivio para sus sentidos, se tornó en un recordatorio del deshonor que ahora vestían. Se hallaban desterrados de su propia inocencia, y esa noción arrastraba sombras sobre sus corazones. Habría un camino de regreso, pensó Eva, su corazón palpitando con un deseo profundo por la comunión perdida con Dios. La dulzura de la presencia divina que antes llenaba el aire se sentía ahora distante, como el eco de risas que se desvanecía en un susurro. La sombra que los envolvía era la de la condenación, pero ni siquiera la tristeza podía desplazar la esperanza que comenzaba a germinar en sus corazones, un germen que Dios había sembrado en su promesa. Mientras tanto, las criaturas del jardín observaban y murmuraban. Los ángeles, fieles a su deber, se sintieron inquietos. ¿Cómo podría el hombre, creado a su imagen, haber caído tan bajo? Sus voces, llenas de preocupación, no escapaban a los oídos de Dios. La creación misma parecía contener el aliento, esperando el desenlace de este drama celestial. Dios, cuyas decisiones son siempre justas y llenas de sabiduría, estaba decidido a actuar. No los dejaré en la desolación del pecado, mi plan de redención ya está en marcha, murmuraba en lo más íntimo de su esencia. La enemistad que había proclamado era solo el principio,
cada paso que Lucifer pensaba haber ganado se transformaría en su propia ruina. El diablo, persiguiendo su ansia de venganza, planeaba cómo corromper aún más la creación. Los he atrapado, pensó con arrogancia. No conocen mi astucia. La semilla de la mujer jamás podrá victoria sobre mí. Ignoraba que cada traición, cada trampa que tejía acercaba más a la humanidad al cumplimiento del plan eterno de Dios. Adán y Eva, aún temerosos, se encontraron en un rincón del jardín al atardecer. Las sombras alargadas parecían resaltar el abismo que había surgido entre ellos y su creador. Eva, con un hilo de voz, se dirigió a Adán. Quizás, si ofrecemos un sacrificio a Dios, Él pueda perdonarnos. Quizás aún podamos ser restaurados. Adán asintió lentamente, el deseo por ver restablecido su vínculo con el Creador palpitaba profundamente en su ser. Podemos clamar a Él, dijo con determinación. Aún en medio de su caída, la humanidad mantenía un destello de luz, un anhelo de restauración que resonaba en lo más profundo de su esencia. Al inclinarse entre los árboles, sus súplicas ascendían hacia el cielo, y las lágrimas comenzaban a caer. Oh, Dios, escucha nuestra voz. Reconocemos nuestra desobediencia, y buscamos tu perdón. ¿Hay esperanza para nosotros? El Altísimo oyó sus lamentos, y su corazón se conmovió. He aquí, en este mismo momento, las cadenas del pecado que atan a la humanidad comenzarán a romperse. Un sacrificio perfecto ha de venir, y a través de la fe, restauraré todo lo que se ha perdido. Por generaciones, la promesa de ese sacrificio resonaría en el corazón de cada descendiente de Adán y Eva. La esperanza de un Redentor sería un faro en la oscuridad de sus vidas, porque el amor de Dios nunca se extinguiría. Con cada latido, la inminente llegada de la simiente retumbaba en la creación. Y así, en medio de la desesperanza, una nueva batalla se estaba formando. El cielo y la tierra aguardaban, mientras Dios, en su gran misericordia, comenzaba a tejer los hilos de la redención, porque, en el ocaso de la caída, se revelaba un misterio aún mayor, un plan divino que cambiaría no solo sus vidas, sino toda la historia de la humanidad. ¿Quién será ese Redentor, y cómo cambiará la trágica narrativa de la caída? El eco de la pregunta resonaba, sugiriendo que algo monumental aún estaba por llegar. Mientras la brisa suave del atardecer se mezclaba con el silencio abrumador del jardín, la fragancia de las flores parecía ahora un recordatorio constante de la belleza que se había perdido. Adán y Eva, llenos de pesar, contemplaban la entrada cerrada del Edén. Los querubines, designados por Dios, vigilaban la puerta de la vida como centinelas en un campo de batalla, sus espadas de fuego centelleando a la luz del sol poniente. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Adán, su voz quebrada, reflejando la gravedad del momento. Nos hemos separado de todo lo que conocíamos, la alegría se ha transformado en una carga. Eva, con el rostro surcado por lágrimas, sintió que el peso de la culpa la oprimía. En las profundidades del universo, Lucifer observaba con satisfacción la desolación creada en el corazón de sus enemigos. He ganado, murmuró para sí mismo, considerando su rol en la caída. Ellos, hechos de barro, jamás comprenderán la magnitud de su desesperación. El hombre, una creación impotente, me pertenece ahora. Sin embargo, su arrogancia cegó su visión divina. No percibió que el Creador ya había ordenado el restablecimiento. Dios, quien conoce la inclinación del corazón humano, sondeaba las profundidades del alma de Adán y Eva. Su angustia resonaba en el cielo, haciendo eco en las moradas celestiales. He aquí mis hijos, creados a mi imagen, claman por redención, pensó el Altísimo, y en su dolor, yo me moveré así. En medio de un silencio que parecía eterno, una luz brillante descendió sobre el jardín. Era como una promesa manifestada, luciendo con la claridad de la esperanza. Era el resplandor de un nuevo pacto, el mismo que había de cumplir la profecía de la simiente. Este brillo envolvió a Adán y Eva, una luz que no solo iluminó sus rostros, sino que también trajo claridad a sus corazones. Mi propósito no ha sido anulado, resonó la voz de Dios, profunda y llena de amor. He preparado un camino justo para vosotros. No caeréis en la desesperanza, pues he prometido enviar un Salvador. Él nacerá de vosotros, tomará sobre sí el peso de vuestro pecado y abrirá las puertas hacia la vida eterna. ¿Quién será?, preguntó Eva, su voz llena de asombro y curiosidad. La revelación de tal promesa hizo que los latidos de su corazón resurgieran con fuerza. ¿Cómo será posible que alguien tan puro venga a salvarnos? Cuando el tiempo sea cumplido, respondió el Creador, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente.
Este sacrificio perfecto será el camino hacia la redención. Preparad vuestros corazones, pues la historia de la humanidad ha comenzado a cambiar. Mientras las palabras resonaban en el aire, las lágrimas de Adán y Eva eran ahora lágrimas de agradecimiento. Comenzaron a comprender que incluso en medio de la tragedia y la caída, el amor de Dios no se había encerrado en la justicia, sino que abría paso a la misericordia. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. En el reino espiritual, Lucifer, al tanto de este nuevo desarrollo, se llenó de furia y desesperación. No puede ser, gruñó, todo lo que he organizado ahora está en peligro. No permitiré que la humanidad se levante de las cenizas de su caída. En su furia, un plan oscuro comenzó a gestarse, motivado por el deseo de desviar la promesa divina al Dios, sabiendo que el adversario había comenzado a tejer sus trampas, miró hacia el futuro. La guerra espiritual se intensificaría, pero en su soberanía, él continuaría guiando a su creación hacia el cumplimiento de su glorioso propósito. La esperanza renacerá, se repitió, y el futuro está asegurado en mis manos. ¿Preparará el hombre su corazón para el sacrificio que ha de venir? En ese instante de revelación, Adán y Eva sintieron una mezcla de temor y valentía. A pesar de las sombras que se alzaban sobre ellos, el brillo de la promesa les otorgó un nuevo propósito. Lo que ahora vemos es solo el principio de un gran desenlace, pensaron, mientras se levantaban con renovada esperanza, pues la sombra de un redentor se alzaba ya en el horizonte de la historia. Y así, la creación aguardaba, mientras un nuevo misterio se desvelaba en el misterio del amor divino. ¿Cuál será el sacrificio que quebrará el ciclo del pecado de una vez por todas? El eco de esta pregunta reverberaba en el terreno sagrado, manteniendo encendida la llama de la esperanza en lo más profundo del corazón humano. Y así, en el vasto escenario del Edén, la lucha entre la luz y la oscuridad continuaba su desenlace. Adán y Eva, dotados de nueva esperanza, sabían que su historia aún no había terminado, la promesa de un redentor brillaba con fuerza en sus corazones. Sin embargo, la sombra de Lucifer no se había disipado. Con cada día que pasaba, su rencor crecía, y su estrategia se hacía más astuta. Si no puedo destruir al hombre por completo, pensaba, haré que dude en su fe y desconfíe de su Creador. El tiempo transcurrió, y Adán y Eva comenzaron a experimentar la vida fuera del Edén, la desobediencia había traído consigo el dolor y la tristeza. Sin embargo, el susurro de la promesa divina era como un bálsamo en sus corazones. En cada día que pasaba, la realidad de que un Salvador nacería de su simiente se convirtió en su anhelo más profundo. Mientras tanto, Dios seguía cuidando de ellos, guiando sus pasos con amor inquebrantable. En el reino celestial, la expectativa aumentaba. Los ángeles observaban el flujo del tiempo con gran interés y temor. Miguel, lleno de fervor, convocó a aquellos que permanecían leales al Altísimo. Cada día que pasa trae más cerca la manifestación de la promesa, dijo con voz poderosa. Preparémonos, porque el tiempo se aproxima. El Redentor nacerá y con él, la esperanza de la salvación. Su anuncio resonó como un eco de fe entre todos ellos, pasaron muchas generaciones, cada una esperando el cumplimiento de la profecía. La historia de un pueblo elegido, los israelitas, comenzó a escribir las líneas de un relato de redención. La tensión aumentaba, y Lucifer, incapaz de destruir la fe de aquellos que buscaban al Altísimo, se convirtió en el saboteador de su esperanza. Entre ustedes vendrá el Redentor, decía al oído de los incrédulos. Pero él no les salvará. Y así, el tiempo finalmente llegó. En la pequeña aldea de Belén, bajo un manto de estrellas brillantes, la promesa se cumplió. Una niña llamada María dio a luz en un humilde establo, el Salvador, el Hijo de Dios, nacido en la fragilidad de la carne. La luz del mundo había llegado, iluminando la oscuridad profunda que había cubierto la tierra por tanto tiempo. Los ángeles, emocionados y expectantes, se unieron para cantar en una melodía celestial, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad hacia los hombres. Las buenas nuevas eran proclamadas, y el eco de la redención resonaba en el firmamento. Lucifer, furioso ante el cumplimiento de la promesa, se dio cuenta de que había subestimado el poder de la esperanza y la fe en el corazón del hombre. Esto no terminará aquí, gritó, llenándose de furia y desesperación. Debo hacer todo lo posible para desviarlos de su camino a la salvación. Mientras Jesús crecía en estatura y sabiduría, la humanidad empezaba a vislumbrar la verdad de su propósito. Cumpliendo las profecías, sanó a los enfermos, levantó a los caídos y dio palabras de vida eterna a los atormentados.
Pero el camino hacia la redención no era sencillo. La oposición creció, la oscuridad se arremolinó alrededor de él, mientras los fariseos y líderes religiosos desafiaban su autoridad, cegados por su propia arrogancia. Cuando el tiempo llegó para el sacrificio, Jesús se ofreció voluntariamente como cordero para la expiación de todos. En la cruz, donde la oscuridad parecía haber prevalecido, una luz brillante resplandeció. «Padre, perdónalos», clamó en medio de su agónico sacrificio. En ese instante, el cielo tembló, y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La justicia y la misericordia de Dios se encontraron en ese doloroso sacrificio. Con la muerte de Cristo, la cabeza de la serpiente fue aplastada. Lucifer había jugado sus cartas, pero jamás podría contener el amor eterno del Creador. En el tercer día, la piedra fue removida, un ángel anunció, «No está aquí, porque ha resucitado». La tumba vacía proclamaba que la redención había llegado, trayendo vida a todos los que creen en la luz que originalmente fue oscurecida por la desobediencia. Ahora brillaba con más intensidad que nunca. A través de la simiente de la mujer, el Salvador había vencido a la muerte, dando a la humanidad la oportunidad de recibir su gracia. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», dijo el Salvador, concluyendo así la guerra ancestral y llevando consigo el mensaje de esperanza. En los cielos, los ángeles celebraron el triunfo del amor divino. El Creador ha completado su obra, resonaban sus voces con alabanza y finalmente, ¿quién podría cuestionar el poder y el propósito del Altísimo? La historia del Redentor no únicamente marcó el fin de la separación, sino que estableció un nuevo pacto, donde el amor de Dios se extendería sobre todos los hombres que fueran llamados hijos de Dios. Así, la historia de la redención ha sido cumplida, pensó Dios, y el ciclo de la caída ha sido restaurado. Todo lo que él había prometido estaba hecho, y la creación entera podía respirar aliviada al saber que la esperanza es eterna. Así concluye este relato de la redención, un testimonio de la fe que sostiene la vida y supera cualquier oscuridad. Te invitamos a que te unas nosotros en este viaje, déjanos un like para continuar compartiendo más historias de fe, y no olvides que tu voz es importante. Comparte este mensaje con 5 amigos que necesiten saber sobre la esperanza y redención que solo se encuentra en Cristo. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene.